buenos días con todos mis alumnitos. Nuevamente nos estamos conectando Buenos días, para profesor. seguir con la segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente. Buenos días con todos mis alumnos. Les doy la bienvenida a la segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente. Hoy día pues, estamos miércoles 6 de abril, mis alumnos. 6 de abril del 2022. Nuevamente nos estamos conectando para poder seguir con el curso de Ciencia y Ambiente en la segunda hora, chiquitos. Profesor, somos 4. Sí, estamos empezando. Vamos a ir esperando compañeritos que se vayan conectando para poder ir, pues, ya continuando con nuestra segunda hora del curso de biología. Así que vayan, chiquitos, vayan ustedes por ahí, vayan ustedes por ahí. ¿Tenemos práctica? ¿Qué dice? ¿Tenemos práctica? Práctica. Ya no hice su práctica ya ahorita. Vayan vayan ya, se van, por favor, se van ustedes, niños. Se van ahí a ustedes. Profe, se le chupó la cámara. ¿Perdón? Profesor, yo tengo la... Ok, perfecto. Muy bien, Lulita, muy bien. Vayan Profe, ustedes, ya se van. Profe. Sí. Profe. Yo no, profe. Hace ratito se le había achicado un poquito la cámara. Yo lo vi así, como la cámara un poquito más chiquita. ¿Cámara? Mire, ya la terminé. Trataré que... Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Qué página, profesor? A ver, ¿en qué página nos hemos quedado? Por favor, a ver si me puede... En la página 272. Ok, perfecto. 272. La página 272, ¿lo hemos hecho o no? No. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, chiquitos, se van ubicando. Sí, cérrame tu hijo, tu algo, por favor. Chicos, se van por favor ustedes ubicando en la página 272, ¿ya? Se van ubicando, por favor. Profe, yo veo como que la cámara a ratos, acá en mi pantalla, yo acá veo como que su cámara a ratos se achica un poco. ¿Mi cámara? Sí, así yo lo veo. Ah, no, pues. Bueno, lo importante es que tú me escuches, ¿no? Lo importante es que tú me escuches. ¿Ya, chiquitos? Muy bien. Entonces, ya estamos en la página 272, mis niños. A ver, ya se ubicaron en la página 272. ¿Todos? Hugo. Sí. Alexis Licona, ya se ubicó en la página 272, mi niño. A ver, me confirman si están todos en la página 272 para poder empezar. No nos vamos a poder, todos tenemos que irnos al mismo tiempo, pues, chiquitos, ¿no? Todos tenemos que estar en la misma página para poder avanzar todos al mismo tiempo. No podemos estar unos después, otros se adelantan, todos juntos. La idea es que todos juntos. ¿Listo, Licona? Licona, perdón. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, mis niños, vamos a empezar, bueno, en la página 272, donde ahí hay una pequeña introducción, ¿cierto? Cérreme, por favor, un micro, por favor. Hay un micro que está encendido. Los micros se deben estar apagados. Javier, apágame, por favor, tu micro, por favor, hijo. Apagan su micro. No he dicho que me apague la cámara, es su micro. Muy bien. Vamos, dicen la introducción, ¿no es cierto? Dicen el mundo de la biología. Pues. Vamos a ver acá unos conceptos previos, ¿no? Unas definiciones que lo vamos a hacer algo rápido, ¿no? Pero ya para los decir, nosotros en el tema que ya vamos a estar un poco más, digamos, un poco más específico, ahí un poco lo vamos a hacer un poco más extenso, lo que es la definición. Chiquito, pues acá conceptos previos. Para iniciarnos, dice, para iniciarnos en el impresionante mundo de la biología, necesitamos primero dominar algunos nuevos términos, ¿no? Que nos faciliten el estudio de la inmensa cantidad de seres vivos que vamos a conocer. Pues, la misma definición, ¿no? De la biología, que decíamos que estudia de la ciencia, que se trata de estudiar, ¿no? Todo lo relacionado a los seres vivos, porque de ahí viene de la palabra, viene del vocablo griego, ¿sí o no? Bio viene de vida, ¿cierto? Y biología viene de qué cosa? Viene de estudio, del tratado. Bueno, en mi función es ciencia del estudio de quién, de todos los seres vivos, pues, chiquitos. Entonces tenemos que saber justamente, ¿no? Los términos, hay términos que tenemos que conocer un poco más para poder, ¿no?
definir, ¿no es cierto?, estos términos en la cual puedes decir, por ejemplo, la célula, es célula, un celular, por ejemplo, está, por ejemplo, los celulares. Vamos a ver una pequeña definición, muy chiquitos. En célula, mis niños, en célula, vas a escribir ahí, pues. Es la unidad básica más pequeña, ¿ya? Anota ahí, pues. Es la unidad más pequeña, ¿ya? Es la unidad más pequeña, es la unidad más pequeña, es la unidad más pequeña, es la unidad más pequeña de los seres vivos. Es la unidad más pequeña de los seres vivos. Es la parte estructural de la célula, imagínate. ¿Ya? Es la unidad más pequeña de los seres vivos. Chiquitos, es la unidad más pequeña de los seres vivos. ¿Sí? Profesor. No, profesor. 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 Muy bien. Perfecto. Ya, muy bien. Donde dice ejemplos, chiquitos, donde dice ejemplos. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Dónde están? Es que tenía unos problemas con la computadora. Ya, Dairon, váyase por favor a la página 272, chiquito, ¿ya? 272 de tu compendio. 272, mi niño. ¿Ya se ubicó? 272. ¿Ya se ubicó? Ya, donde dice célula, ahí vas a notar que es la unidad más pequeña de los seres vivos, ¿ya? Ahí anota ahí, Dairon, es la unidad más pequeña de los seres vivos. Muy bien. Donde dice ejemplos, pones ahí neurona, por ejemplo, ¿ya? Pones ahí las neuronas, o tus neuronas, las neuronas. Las neuronas. En ejemplos pones neuronas. ¿Chiquitos? Adipocitos, por ejemplo, ¿ya? Neuronas, adipocitos. Profesor, ¿Sí? pongo ejemplo neuronas, comas. Sí, adipocitos. Adipocitos. ¿Ya, chiquitos? Muy bien. Ahí estamos colocando una definición algo concisa, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a unicelular. Vamos a Pero, anotar. profe, neuronas, ¿qué más? A ver, Carlos, más atento, hijito. Solamente repito 2 veces, ¿ya? Neuronas y adipocitos. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a unicelular, chiquito, ¿ya? Unicelular. En unicelular vas a anotar ahí organismos constituidos, chiquitos. En unicelular, ahí anota, organismos constituidos por una sola célula. Organismos constituidos por una sola célula. Organismos constituidos por una sola célula. Microscópicos, con ese sentido, ¿ya? Microscópicos. Tienen la O, microscópicos. Organismos constituidos por una sola célula. Microscópicos. ¿Ya? Profe, después de por... Profe, Ciérrame después de por tu audio, por favor. Profe, pero después de por qué seguía. Solamente voy a repetir 3 veces, ¿eh? Nada más. Organismos Un constituidos ejemplo. por una sola célula, microscópicos. ¿Estamos, chiquitos? Ya, muy bien. En Profesor. ejemplos,
En ejemplos, ponemos bacterias. Bacterias. En ejemplo, ponemos bacterias. ¿Ya, chiquitos? Levaduras. En ejemplo, pones bacterias. Con B de bote, bacterias. ¿Eh? Bacterias, levaduras y amebas. ¿Ya? En ejemplo de unicelulares pones bacterias, levaduras y amebas. Levaduras es con V, ¿eh? Levaduras es con V. Levaduras y amebas. Y amebas es con B de bote al final, ¿chiquitos? Entonces, en ejemplos de unicelulares, vas a colocar ahí levaduras, bacterias y amebas. Muy bien. Nos vamos a pluricelulares. Rápido, chiquito, rápido, tenemos que avanzar. ¿Usted está anotando, Javier? Javier, ¿usted está escribiendo, niño? Sí, profesor. Ahora me puede mostrar, por favor, lo que usted está escribiendo. Javier. Sepa. A ver. Levante un poquito más, porque no logro. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos, chiquitos, a pluricelulares. Apágame tu audio, Carlita, por favor. No me tenga enseñado tu audio, por favor, Carlita. Muy bien. No te escucho muy bien. Tu micro debe estar fallando, hijita. No lo escucho muy bien. Muy bien, entonces vamos, chiquitos, vamos a pluricelular, ¿ya? Organismos en organismos constituidos, en pluricelulares, anotas ahí, organismos constituidos, organismos constituidos por dos o más células. Apágame tu micro, por favor, Javier. Profesor, por 2, ¿y qué más? Por dos o más células. Organismos constituidos por dos o más células. Listo, profesor. ¿Ya? Organismos constituidos por dos o más células organizadas. Organizadas. ¿Chiquitos? Organismos constituidos por dos o más células. Células tienen la E. Sí. Organizadas. ¿Ya? Células organizadas, chiquitos. Ya, profesor. Muy bien. Por dos o más células, chiquitos, ya que están organizadas, por supuesto, que están bien organizadas y también están muy especializadas, ¿ya? Bien organizadas y bien especializadas. En ejemplos de pluri, vas a escribir las plantas, pues chiquitos, ¿ya? Las plantas. En pluri. Las plantas. Las algas, las plantas, las algas. Eso pongo en ejemplo, profesor. Por supuesto, Javier. Estamos en ejemplo de pluricelulares. Las plantas, las algas. Y los hongos. Profe, ¿todavía se sigue escuchando ese ruidito? ¿Perdón? ¿Sigue escuchando ese ruidito? A ver, no lo escuché muy bien. ¿Se sigue escuchando ese ruidito de mi audífono? A ver, he dicho las plantas, las algas y los hongos. Los hongos. Muy bien, Hito, perfecto. Muy bien, Hugo. Muy bien. Perfecto, Hugo. Excelente. ¿Cómo te va, Licona? Profesor. Muy bien, excelente. Muy bien, Javier. Entonces, estamos ahí definiendo, ¿no es cierto?,
los términos algo rápido, algo breve, ¿no es cierto? Para poder tener el conocimiento de que muy bien, hijito, muy bien, Luana, muy bien. Entonces, nos vamos a autótrofo, ya con ustedes hemos hecho un autótrofo, ¿sí o no? Autótrofos, ahí anota, pues, chiquitos, anota ahí, autótrofo. Dairon, ¿cómo te va, mi niño? Dairon, ¿usted está anotando ahí en su compendio? Dairon, está fallando, creo que tu internet está fallando, me parece. No me escucha. Bueno, ojalá que esté ahí anotando, Dairon. Entonces, en autótrofos, chiquitos, ahí apuntamos o anotamos organismos que son capaces, de elaborar su propio alimento. Chiquitos, organismos que son capaces, chiquitos, organismos que son capaces de elaborar su propio alimento. Organismos que son capaces de elaborar su propio alimento. Organismos, mis niños. Organismos que son capaces de elaborar su propio alimento. ¿Ya? Organismos que son capaces de elaborar su propio alimento y generan sustancias. Alimento, ¿qué más? Por eso no leí bien. Alimentos y generan sustancias. ¿Ya? Y generan sustancias. Ya no me alcanza para más. Ya, muy bien, chiquito, muy bien. Perfecto, muy bien. Excelente. Organismos que son capaces de elaborar su propio alimento y generan sustancias, ¿sí o no? Claro, al generar sustancias, pueden ellos, ¿qué cosa? Pueden vivir y pueden ellos reproducirse, ¿sí o no? Si no se alimentan, entonces, ¿cómo van a poder desarrollarse? ¿Entiendes? ¿Cómo viven y cómo se desarrollan? ¿Cómo se reproducen? Entonces, por supuesto que ellos mismos, ¿me entiendes? Ellos mismos se van a generar, ellos van a crear su propio alimento. A ver, ejemplo de un autótrofo, niños. Págame tu micro, por favor, Luana, por favor. No me tengas en el micro encendido, Luana, Erlita. No sé por qué usted me pone el micro. Ejemplo de los autótrofos, las plantas, las algas, las cianobacterias, que ya hemos hecho, ¿no? en el tema anterior. ¿Qué pongo en ejemplo? Las plantas, mi niños. ¿Ya? Las plantas. En autótrofos, las pongan ahí de ejemplo, las plantas, chiquito, ¿ya? Las plantas, las algas, las cianobacterias. Las plantas, las algas y cianobacterias. Plantas, las algas y cianobacterias. Cianobacterias con C de casa, chiquitos, ¿eh? Muy bien, perfecto. Muy bien, Hugo Jorge. Excelente. Dairon, ¿cómo te va, mi niño? Dairon. Muy bien, Javier, muy bien. Perfecto. ¿Ya? Y cianobacterias. Excelente, excelente. Nos vamos donde dice heterótrofos, chiquitos. Heterótrofos. Si los autótrofos generan el propio elemento, entonces un heterótrofo es al inverso. Muy bien, ¿Sí? ¿Puede repetir el ejemplo? En ejemplo, las plantas, las algas y cianobacterias. Plantas, algas y cianobacterias. Muy bien. Nos vamos a heterótrofos, chiquitos. Heterótrofos. Es digamos, es lo ¿no? A inverso. ¿Ya, chiquitos? Heterótrofos. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿al final qué era? A ver,
Tiene que estar atento Tairo, ¿eh? Solamente he dicho que apunten las plantas, algas y cianobacterias. Cianobacterias. Ya, muy bien. Heterótrofo. Ya, nos vamos donde dice heterótrofos. Ahí anota. Son los que no pueden. Son los que no pueden. Son los que no pueden. Profe, ¿qué dijo? En heterótrofos. Anota ahí. Profe, A ¿qué ver. dijo? No le puedo escuchar bien por el ruido. A ver, por favor, mantengan ahí en su sala porque yo no puedo repetir 3 o 4 veces, por favor, ¿ya? Mantengan en su sala orden, por favor, chiquitos. Muy bien, en heterótrofos, son los que no pueden producir, son los que no pueden producir su propio alimento. En heterótrofos, son los que no pueden producir su propio alimento. ¿Ya? Son los que no pueden producir su propio alimento. Son los que no pueden producir su propio alimento. Son los que no pueden producir su propio alimento, chiquitos. Yo, profesor. Ya, muy bien. Ellos se van a alimentar de otros organismos, de otras sustancias. Un ejemplo de heterótrofo, por ejemplo. ¿Ya? Ejemplo de los heterótrofos, por ejemplo. A ver, vamos a ver, pues, imagínate, un tigre, por ejemplo, un animalito. ¿Ya? Un tigre, por ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, los roedores, pues. Los roedores, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otro, por ejemplo? A ver. ¿Qué otros? ¿Ya? Ellos se alimentan de otros organismos. Por ejemplo, un tigre, ¿de qué se alimenta? De otros animales más pequeños. ¿Sí o no? Ellos se alimentan de otros pequeños, de otros animales más pequeños, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, sí, Javier. ¿Qué pongo en ejemplo? Ejemplos pones tigres, pones roedores. ¿Ya, chiquitos? Profe, después Tigres elemento y que... roedores. Profe, después elemento que sería... Es que no puedo escuchar bien por el ruido que sale en mi casa y estaba pasando el señor de la basura. Oye, sí, lo siento mucho, mi niño, pero yo no puedo estar repitiendo cada momento, hijito. ¿Eh? Tienen que estar ustedes muy atentos, mis niños, muy atentos. Yo repito 3 o 4 veces, mucho no puedo repetir porque estamos con el tiempo, mi niño. Muy bien. Una vez que has anotado ya muy bien Hugo Jorge, excelente. Muy bien, nos vamos a la palabra invertebrado, chiquitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Invertebrado, chiquitos, ¿ya? Invertebrado, pues. Muy bien. Los invertebrados, los que no tienen, ¿qué cosa? ¿Tienen columna o si lo tienen? A ver, ¿qué dicen, pues? Un invertebrado no posee, pues, ¿no es cierto? No posee, ahí escriben, anota. En invertebrados no poseen una columna vertebral. Dice, no poseen porque no tienen, ¿sí o no? No poseen una columna vertebral. No poseen una columna vertebral. ¿Chiquitos? No poseen una columna vertebral. Ya, profesor. Ya, no poseen una columna vertebral ni esqueleto, chiquito, ya. Ni esqueleto. Ya, ni esqueleto, pues. Sus huesos son un poco blandos, ¿no es cierto? Son más frágiles. No lo tienen, pues. No tienen articulaciones, imagínense. A ver, ejemplos. No poseen columna vertebral ni esqueleto. ¿Ya?
Ni un esqueleto, pues, chiquitos. Ni un esqueleto. Claro, por supuesto, un objeto articulado, ¿sí o no? Ya, muy bien. En ejemplos, vas a notar insectos. En ejemplo, pones insectos. Chiquitos, insectos. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, arácnidos. Insectos arácnidos. Moluscos. Insectos arácnidos. Moluscos. Moluscos. Insectos arácnidos. Moluscos. Y crustáceos, pues. Y crustáceos. Insectos, arácnidos, moluscos y crustáceos. ¿Ya? Cérrame tu audio, Erlita. ¿Por qué me abre su audio, por favor? Muy bien, chiquitos. Muy bien, Juipa, muy bien. Muy bien, Hugo Jordi. Muy bien. ¿Cómo te va, Licona? Bien, profesor. Profesor, Muy bien, muy bien. Y dime, Erlita. ¿puedo ir a cargar mi laptop por ahí porque se va a apagar? Ya, vaya rápido, antes de que se le corte. Ya. Nos vamos a ir, mis niños, a la última, pues, ¿no? Al último término. Muy bien, chiquitos. Vertebrados, ¿qué es un invertebrado? A ver. Son los que tienen, anota pues ahí, invertebrados. Son los que tienen, Que tienen columna vertebral. claro, pues chiquitos, ¿sí o no? Son los que tienen columna vertebral. ¿Sí o no? Son los que tienen columna vertebral. ¿Cierto? Son los que tienen columna vertebral y articulaciones, pues. ¿Sí o no? Son los que tienen columna vertebral y articulaciones. ¿Ah? ¿Y qué son articulaciones? Son las uniones, ¿sí o no? Son las uniones para que puedan hacer los movimientos. ¿Y articulaciones, profesor? Sí, ya, son los que tienen columna vertebral y articulaciones para sus movimientos, ¿ya? Son los que tienen columna vertebral y articulaciones para sus movimientos. ¿No es cierto? Para sus movimientos, sus desplazamientos, pues pueden hacerlo, pues. ¿Ya? Los animalitos, por ejemplo. La vaquita, por ejemplo, tienen sus esqueletos internos, tienen una columna, tienen articulaciones. ¿Sí o no? ¿Puede repetir? Muy bien. Es que tengo fallos del internet. Son los que tienen columna vertebral, ¿ya? Son los que tienen columna vertebral y articulaciones, mis chiquitos, ¿ya? En ejemplos, tenemos un montón de ejemplos, ¿sí o no? En ejemplos, pues, de los vertebrados. A ver. ¿Las articulaciones qué más? Pasa a ejemplos, ese stick. A ejemplos, estamos bien. En ejemplo, a ver, ¿quién me dice animales que tienen una columna vertebral? A ver, en ejemplo. La vaca. Ya, muy bien. La vaca. ¿Tienes mucho, El no? toro, Ya, muy bien. el lobo. Tienes, por ejemplo, ¿no? La vaquilla, tienes, por ejemplo, ¿no? El caballito, por ejemplo. El león, profe. También, por ejemplo. Claro, ¿sí o no? La cebra. ¿Perdón? La cebra. También, ellos tienen articulaciones, tienen su esqueleto. ¿Sí o no? Para que ellos puedan también, pues, imagínate. El elefante. También, por supuesto. Claro. Sí. Un ejemplo de esos que escribimos, profe. ¿Perdón? Los animales. ¿Animales? Ajá, lo que vamos a ver en ejemplo lo escribimos. Ejemplos. Pones ejemplos, pues, no de los vertebrados. Los que tienen una columna, un esqueleto. Allá. ¿Chiquitos? Muy bien, Juipa, muy bien. Ya terminé todo, profesor. Muy bien, Juipa, excelente. Muy bien. Entonces, chiquitos, ya hemos tratado. Muy bien, Luisbelita, perfecto, excelente. Entonces ya hemos tratado, ¿no?, de poder completar los términos
para poder, muy bien, hijito, muy bien, Erlita. Entonces, para poder nosotros, poder, pues, ¿no? Tener una idea y tener, ¿no? Lo que es el mundo, ¿no es cierto? Lo que estudia la biología. Ahí mismo, específicamente ahí nos dice, este chiquito, ¿no es cierto? De qué cosa, cuál es la parte más importantísima de todos los seres vivos, ¿cierto? De la parte más fundamental, más pequeñita, ¿entiendes? Que es la célula, muy bien, perfecto. Está bien, Hugo, que es la estructura, mis niños, es la estructura básica de todos los seres vivos. Entonces, mira, chiquitos, llegamos, por ejemplo, a ver sobre el término que es una célula, hasta un vertebrado, ¿no es cierto? Los que ya son más, digamos, Profe, más evolucionados, ¿puede los que repetir el justamente ejemplo? tienen, por ejemplo, ya por eso dice que el estudio, ¿no es cierto? La definición de los seres vivos es un poco más Profesor, compleja, ¿no? Un poco más complejo, ¿por qué? Porque tienen diferentes formas, por ejemplo, ¿no? De poder ellos por ejemplo, adaptarse, desplazamientos de alimentos, son diferentes, procesos. Entonces hemos estado ahí estudiando cada uno de los términos y digamos, ¿no? Un pequeño, digamos, concepto, una definición algo breve para poder conocer lo que ellos estudian. Mis chiquitos, entonces ahí hemos terminado. Vamos a pasar, voy a hacer activo con pues, ¿no? De que hemos terminado, chiquitos, vamos a pasar, ¿no? Donde dice, cierrame tu audio, por favor, Steve. Sí, no me pegas, digo, por favor, tu audio, por favor. Muy bien. Después que hemos estudiado, chiquitos, que hemos estado también, por ejemplo, ¿no? Explicando, pues, ¿no? Acerca, ¿no? De este término, por ejemplo, ¿no? De que había también, por ejemplo, bacterias, que eran... Vamos a ver, ya, vamos a también hablar ya en la clasificación, niños, en la clasificación también, ¿no? De los seres vivos. Ahí también vamos a estudiar también ya un poco más, digamos, el término, ¿no? De las bacterias. Sí, vamos a tener el tema de las bacterias. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué desea Rita? ¿Puedo traer el cargador de mi celular, de mi ¿Perdón? tablet que está bajando? ¿Puedo traer el cargador de mi tablet para poder cargar esta baja Deben batería? tener todas sus cosas ya ahí ustedes a la mano para que ustedes no estén interrumpiendo la clase de mi niño, ¿ya? Vaya rápido, por favor. Muy bien, entonces, mi niño, entonces estaba explicando pues, que, como ya habíamos visto los términos, y en la clasificación de los seres vivos, que también ya vamos ahí a llegar, mis niños, en la clasificación de vivos también vamos a ver ahí, ¿no? Un poco más ya extenso lo que es el concepto ya también del reino, por ejemplo, monedas. ¿Ya? Vamos a entrar al tema ya en la otra semana de esta clase. Vamos a empezar a comentar pues, ¿no? Acerca de la clasificación de los seres vivos. Y en la clasificación de los seres vivos también, por ejemplo, están las bacterias, por ejemplo. No, están las bacterias, están, por ejemplo, ¿no? los hongos, como te comentaba antes en la clase anterior, que también, por ejemplo, había bacterias que eran beneficiosas, ¿sí o no? Que eran benéficas, ¿no? Para el ser humano, y como que había también bacterias que justamente eran bacterias que no aportaban nada, ¿no es cierto? Eran bacterias, digamos, infecciosas, por decirlo, ¿no? Y como que también había hongos, también te comentaba ya, vamos a entrar ya al tema, ¿no? Un poco más profundo de hongos, también había, por ejemplo, hay hongos, por ejemplo, que ellos se van, por ejemplo, a reproducir, ¿ya? Se van a reproducir por otra materia desintegrada, se desintegran, pues, ¿ya? Se desintegran y de ahí van a ellos a poder reproducirse, chiquitos. En el caso, por ejemplo, mira, de una bacteria, perdón, de un hongo, por ejemplo, de un moho, por ejemplo, de un moho. Ya tenemos que explicar qué cosas eran los mohos, ¿sí o no? Un moho se refiere, por ejemplo, a un alimento, por ejemplo, que se ha desintegrado, que está ahí en sus días, ¿no? Se va desintegrando y se forma ahí como una pelucita media negra, media parda, media blanca, media blanquecina, ¿entiendes? Ya, de cualquier alimento que tú pongas, dejes ahí por mucho tiempo, pues se forma un moho, pues, ¿entiendes? De la materia, de un alimento se va a desintegrar. Mira, y de ahí se va a reproducir, por ejemplo, un moho, un hongo. ¿Ya? De otras materias, de otras sustancias, también se van a reproducir, por ejemplo, los hongos, por ejemplo. A ver, vamos a suponer, por ejemplo, en lo que es en la cadena alimenticia, en la cadena trófica, ¿sí o no? Están, por ejemplo, ¿quién está en el primer orden? Están, por ejemplo, ¿quién chiquitos? Están, por ejemplo, los productores, ¿sí, mis niños? Y cuando hablamos de los productores,
los que van a producir. ¿Quién produce, por ejemplo? Producen los suelos. ¿Qué producen? Las plantas. ¿Entiendes? Son las plantas. Entonces, las plantas, ellos son los que justamente van, de las plantas se van a alimentar, por ejemplo, otros organismos, ¿sí o no? Por ejemplo, los herbívoros, ¿sí o no? ¿Y quiénes son los herbívoros? Por ejemplo, son todos los mamíferos. Los mamíferos que ellos se van a alimentar por toda la hierba del pasto, ¿sí o no? Claro. Ellos van a ser, por ejemplo, los consumidores primarios, ¿entiendes? De ahí vienen los consumidores secundarios, que por ejemplo son los carnívoros. Entonces, los carnívoros, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de los consumidores primarios, ¿entiendes? Que son, por ejemplo, los herbívoros, que son, ¿quiénes son? Son los mamíferos, ¿ves? Y ahí viene, por ejemplo, ¿quién viene? De ahí vienen los que, o sea, los carnívoros, de ahí vienen justamente, ¿no? Los que ya se alimentan, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, los que se van a desintegrar, por ejemplo, ¿sí o no? Los desintegradores, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, hay animales que mueren, así, ¿no es cierto? Entonces, hay unos animales que son son como los depredadores, ¿no? ¿Sí o no? Son como los depredadores. Entonces, por ejemplo, ellos se comen la carroña, son carroñeros. Y cuando esos carroñeros mueren, imagínate, a ellos 15 los comen. A ellos 15, de ellos 15 nada se alimentan. Cuando ellos mueren, por ejemplo, ¿qué hacen su cuerpo? ¿Qué hace? Se desintegra. ¿Sí o no? Se va a desintegrar y se vuelven otras sustancias. ¿Entiendes? Por un calor, la temperatura. Entonces, al desintegrarse, ellos de ahí se van a formar justamente, ¿no? Los hongos. El hongo, que el hongo es casi como una plantita, entiendo que tiene arriba como un pequeño, como un casco, así por decirlo, pero no es una planta porque no son fotosintéticos, no, es la desintegración de otra materia. ¿Y cómo se reproducen? Por las hifas, que vamos a llegar también allá, ¿no? Por las hifas, por las esporas, por eso ellos se van a reproducir. Y había hongos también, por ejemplo, que son hongos, por ejemplo, que son hongos que sirven, por ejemplo, para la fermentación, por ejemplo. ¿Entiendes? Que sirven, por ejemplo, para la alimentación. Eso que te gusta a ti comer, por ejemplo. ¿A quién le gusta comer, por ejemplo, no por ejemplo, las pizzas, por ejemplo? Las pizzas, mira. Así tú dices el hongo, pues, ¿entiendes? También sirve, por ejemplo, ¿no? Para la panificación, por ejemplo. ¿Ves? Y vamos a entrar, chiquitos, a eso lo que es, al tema de la clasificación de los seres vivos. Entonces, mis queridos alumnitos, hasta aquí he tratado, pues, justamente de trabajar su convenio, no hay una explicación de algunos términos sobre el centro de la biología. Entonces, eso es todo de mi parte. Vamos a dar por ya terminado la hora de la clase de biología en el ambiente. ¿Regresamos, chicos, después o no regresamos? Sí, regresamos en Sí, historia. perfecto. Profesor, en Entonces, historia. muy bien, mi niño. Entonces Regresamos. muy bien, chiquitos. Entonces regresamos, nos vamos a alejar por unos 5 minutos y regresamos en el área del curso de historia, mi niños. Así que finalizamos nuestra Ya, clase de profesor. ciencia y ambiente. Chiquitos, nos vamos tarde y regresamos.